Hola chicos, bienvenidos al canal, estamos en un nuevo video de Tokyo Gold. Hoy vamos a hablar sobre Hayato, un personaje que considero clave en cualquier equipo y que realmente vale la pena sacarlo. Si tú ya lo tienes, vale la pena subirlo, vale la pena levearlo, vale la pena llevarlo al máximo que tú tengas disponible. Recuerda que, por ejemplo, yo tengo en mi canal los personajes en este momento a nivel 230 y tú probablemente todavía no hayas llegado a ese nivel o ya lo hayas superado. Entonces es importante que lo lleves siempre al límite de lo que tú tengas disponible en tu cuenta, ¿listo? Ahora, si nos vamos al ranking de fuerza, vamos a encontrarnos aquí a Hayato, a Yoshimura, a Ken Kaneki 100 pies, a Ken Kaneki navideño. Esto, aunque se debe coger con pinzas, debemos también tomar en cuenta que el juego nos coloca en estos rankings colocándolos con su máximo potencial, o sea, con todas sus estrellas al máximo. No nos dice, bueno, si lo sacas a una estrella, debe estar en categoría triple S, ya que un personaje de una estrella a un personaje de máximas estrellas sí cambia bastante. Entonces tengan eso presente cuando ustedes estén viendo este listado, ya que, como les he dicho en otros videos, este listado sirve mucho para saber qué personajes subir y no subir, pero deben tomar en cuenta que estos personajes están situados en su máximo potencial. Si nos vamos a Hayato, vamos a encontrarnos que tiene una calificación de 9.6, potencia lo tiene en triple S, integridad en doble S, en el contenido del juego doble S, arena triple S, arena de atributos triple S y auto batalla triple S. Creo que en auto batalla el personaje, si se deja en auto, va a funcionar muy bien realmente. Si nos vamos aquí a las estadísticas por ranking de atributo, vemos que su ataque es el número cuarto. Su defensa es la número 33, puntos de vida número 12 y puntos de combate número 11. En lo que más destaca claramente sería en su ataque. Listo. Ahora, vamos a irnos al personaje. Acá lo tenemos. Recuerden que su equipo debe estar en categoría UR, yo todavía no lo he llevado hasta allá, digamos que en esa parte estoy un poquito retrasadito, pero pues ahí vamos trabajando poco a poco en eso. Como saben, es algo en lo cual se puede ir trabajando de forma constante, no es una carrera a la cual tú tengas que ir y decir, no, tengo que llegar ya, porque pues no es así. Si nos vamos a desarrollar, vamos a encontrarnos que en este momento yo lo tengo a 3 estrellas. Considero que me es bastante rentable ahí y que me ha funcionado bastante bien. Recuerden que su potencial toca abrirlo al máximo. Acá, como ven, lo tengo con algunos de nivel 3, nivel 2. Todo debe quedar en el máximo nivel posible. Estoy trabajando en eso poco a poco, así que pues ahí voy, no me estoy estresando demasiado tampoco por eso. Si nos vamos a su vínculo, recuerden que el vínculo debe ir al máximo para poder activar el vínculo supremo, que nos permite obtener un 10% más de daño infligido y evitar que nos causen un 10% del daño que nos causan. Las células RC deben ir con ataque crítico, daño crítico, eso es bien importante. Si nos vamos al límite, el límite deben tener muy presente que debe estar en su máximo si quieren que el personaje les rinda lo suficiente. Traten de que sus personajes Mind, o sea, los personajes que más usan, tengan el límite al máximo, ¿listo? Entonces no lo dejen a medias ni nada, sino traten de llevarlo a su máximo. Ahora, si nos vamos a sus estrellas, vamos a encontrarnos que en la categoría número 3 ya obtiene unas ventajas adicionales. Pero antes de eso, vamos a ver sus detalles y vamos a ver un poco de cómo funciona el personaje. Entonces, tras otorgarte ruptura durante un turno, inflige daño de perforación igual al 285 a todos los enemigos. Entonces 285% del ataque a todos los enemigos le va a causar. Es un personaje de daño de área. Creo que particularmente yo lo recomiendo porque a mí me gustan mucho los personajes que causan daño de área. Ya habrán personajes y recomendaciones de otras personas que les digan es mejor un personaje que haga daño individual, en este caso para los jefes, ya que Hayato para los jefes se desperdicia un poco, ya que pues todo su daño va a ir a área completamente. Pero creo que el 285% está bien y puede funcionar contra jefes de área. Entonces creo que por ahí, aunque algunos pueden decir que se desperdicie, yo considero que igual es funcional y que vale la pena. Entonces, acá abajo nos encontramos el tema de ruptura. Inflige un 20% más de daño si el ataque del objetivo es inferior al tuyo. Esto es lo que mucha gente ha hecho que diga que Hayato no es tan bueno, porque ese 20% se pierde si el enemigo es más poderoso que Hayato, lo que pasa principalmente con los jefes. Pero yo considero que igual es bien funcional. Y acá nos encontramos este tema de perforación. Este daño ignora la defensa del enemigo. Entonces, al ignorar la defensa del enemigo, el daño va a ser más puro y va a poder ocasionar más daño, lo que creo que igual le da un plus al personaje. Ahora bien, recuerden que ustedes no van a causar el mismo daño si usan la tarjeta a 3 estrellas que a 2 estrellas o que a 1 estrella. El cambio es bastante pronunciado.
Acá no lo encontramos a un 130%, 190% y 285%. Entonces yo considero que un personaje vital en la alineación de Hayato sí o sí es Uta. Listo, muchachos, de ese personaje ya hablaremos el día de mañana. Pero yo considero que Hayato y Uta sí o sí deben estar en la formación. No es negociable para poder sacar el mayor potencial que nos da Hayato. Si nos vamos a mi formación particular, como ven, yo tengo a Hayato y a Uta ambos en la misma alineación. No los tengo separados, no tengo a uno como suplente, no, los tengo a los dos ahí en mi equipo de 4. También tengo acá a esta señorita que amo y adoro, de verdad, es el personaje que más daño me hace en este momento, entonces súper, súper bien. Listo, ahora vamos a continuar entonces con el personaje y vamos a ver un poco de sus habilidades. Entonces, al sacarlo, literalmente al sacarlo, cuando comienza tu turno inflige daño letal a todos los enemigos igual al 130% de ataque y les aplica letal durante un turno. Letal, imposible activar cualquier curación. Entonces eso me parece buenísimo porque los personajes no van a poder activar curación y pues es genial, es maravilloso. Y les inflige un 130% de daño. Eso se activa con tal de que tú ya tengas al personaje, ya vas a poder tener eso. Ahora, una vez empiezas a subir las estrellas vas a obtener algunos otros bonos como los que te voy a mostrar. Aumento de tasa crítica. Cuando comienza tu turno, aumenta tu tasa crítica un 20% durante un turno e inflige un 10% más de daño a los objetivos afectados por letal. Si has recibido daño en el turno anterior, aumenta tu robo de vida un 20% durante un turno. Esto es buenísimo porque hace que el personaje dure bastante durante el combate. Aunque sí se puede bajar a Hayato, sí se lo pueden bajar relativamente fácil, considero que esto es una de las causales que hace que el personaje dure mucho, y es el hecho de que puede ocasionar robo de vida, y al hacer daño de área no le está robando a un solo personaje, le está robando a varios. Entonces realmente eso hace que el personaje sea muy duradero durante el combate. Y el aumento de tasa crítica también es vital porque recuerden que mientras mayor sea la tasa crítica hay más probabilidades de hacer daño crítico, y el daño crítico básicamente es un daño adicional al daño que tú ya haces de forma natural con el personaje. Listo, seguimos aumentando sus estrellas. Infligir Weak aumenta el daño crítico un 10% por 2 turnos. Eso viene bastante bien, porque si estamos luchando, por ejemplo, contra un jefe y le ocasionamos Weak, el daño se va a ver aumentado un 10% durante no 1, sino 2 turnos. Y finalmente a 3 estrellas, como yo lo tengo en este momento, aumenta las estadísticas relacionadas con el ataque un 20% durante los 3 primeros turnos de la batalla. Esto es muy bueno, ya que si tú estás luchando contra jefes, pues tú tratas de bajarlo lo más rápido posible. Entonces esos 3 turnos para ti son completamente vitales. Y si tienes un 20% más de ataque, viene espectacular. Y finalmente aquí vemos el desbloqueo a 4 estrellas, que dice: liberación de la fuerza hace que tu siguiente habilidad también inflinja letal a todos los enemigos por un turno y hace también imposible que se genere cualquier curación. Yo creo que ya es excesivo, yo creo que ya 3 estrellas me quedó bien. Ya si quisiera más, pues creo que ahí no tendría mayor ventaja al hacer la liberación, ya que con Uta yo la liberación la hago forzada. Me explico. Uta nos permite a nosotros incrementar nuestra tarjeta en un nivel. Si tenemos la tarjeta de Uta en 2 estrellas o 3 estrellas, nos permite aumentar 2 niveles el rango de la tarjeta que nosotros tengamos. Es decir, Uta está en 2 estrellas, activamos su tarjeta a 2 estrellas. Entonces, si nosotros tenemos una tarjeta a 2 estrellas, esta automáticamente va a saltar a 3 estrellas. Pero eso no implica liberación de fuerza. La liberación de fuerza se hace cuando tú tienes una tarjeta 2 estrellas, aparece otra de 2 estrellas, la combinas con tarjeta de 3 estrellas, activa liberación de fuerza. Pero yo normalmente con Uta no obtengo esa liberación de fuerza de una manera muy seguida. Así que pues realmente esto a mí en este momento, estando con Uta, no me funcionaría o no me serviría. Listo, muchachos, entonces les he mostrado claras ventajas, las cuales hacen que Uta sea muy bueno en batalla, que sirva, que realmente valga la pena llevarlo al máximo nivel que ustedes tengan disponible, que lo estén jugando de forma constante y que forme parte de sus alineaciones principales. Pero te invito a ti a que me dejes en los comentarios qué opinas. Si crees que Hayato realmente vale la pena, si crees que su combinación con Uta es buena, si crees que de pronto una combinación con Arima y colocarlo con otro DPS valga la pena. Entonces te invito a que me dejes todo esto en los comentarios. Sin más que decir, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos el lunes con el video de Uta
y ya estaremos a vísperas de celebrar Año Nuevo, así que se viene video de Año Nuevo. Sin más que decir y agradeciéndoles si están suscritos, come on chicos, y si no están suscritos también, come on, ¿por qué no?